Saludos cordiales, apreciado docente. En cuanto a la tarea de aprendizaje autónomo asignada para la presente fecha, vamos a iniciar con el análisis de los efectos jurídicos y pruebas de las obligaciones. En cuanto a los efectos jurídicos de las obligaciones, constituyen las consecuencias que emanan de la relación jurídica obligatoria entre un deudor y un acreedor. Estos efectos se traducen en un conjunto de derechos y acciones que en el ordenamiento jurídico confiere al acreedor para obtener la satisfacción de su crédito. Y paralelamente, en el correlativo deber del deudor de cumplir la prestación. Esto es en cuanto a la bibliografía del autor González. En cuanto al Código Civil, establece la fuerza de los vínculos, señalando que todo contrato legalmente celebrado es una ley para los contratantes. Esto es el artículo 1561 del Código Civil, lo que implica la posibilidad de exigir su cumplimiento. Efecto de las obligaciones, el cumplimiento y el incumplimiento. Los efectos jurídicos se clasifican tradicionalmente en el efecto normal, que es el cumplimiento, y el efecto anormal, el incumplimiento. En cuanto al cumplimiento, tenemos que el efecto normal de toda obligación es el pago efectivo, que es la prestación de lo que se debe. En cuanto al concepto, el pago implica la ejecución exacta de la prestación debida, sea esta de dar, hacer o no hacer. Una vez realizado, la obligación se extingue y el deudor queda librado. Ejemplo de dar, la entrega del bien que se prometió vender y la obligación de dar una especie o cuerpo cierto. El pago consiste en la traición de esta cosa específica. De- de- es de ejemplo de hacer la terminación de la obra o servicio contratado, como la reparación de un vehículo. En cuanto al incumplimiento, cuando el deudor no cumple con la obligación o cumple imperfectamente, se actualizan los mecanismos de tutela del acreedor, que busca el cumplimiento forzoso o la reparación del daño. En cuanto a la mora, es el retardo culpable en el cumplimiento. El deudor generalmente debe ser constituido en mora mediante requerimiento judicial, salvo excepciones legales o contractuales. La mora es un requisito indispensable para que se procedan los efectos indemnizatorios. La indemnización por perjuicios, es decir, la responsabilidad civil. Ante el incumplimiento, el acreedor tiene derecho a ser resarcido por los daños causados, que incluyen el daño emergente, pérdida efectiva sufrida y el lucro cesante, ganancia que se dejó de obtener. Ejemplo, una empresa constructora incumple la entrega de un local comercial a un empresario. El daño emergente podría ser el dinero gastado en materiales desechados. El lucro cesante sería las ganancias que el empresario dejó de percibir por no poder abrir su negocio a tiempo. El cumplimiento forzoso o por equivalente en las obligaciones de dar, el acreedor puede perseguir la especie o cuerpo cierto. Las obligaciones de hacer, el acreedor puede pedir que se apremie al deudor para la ejecución del hecho o que se le autorice a él para hacerlo ejecutar por un tercero a expensas del deudor. Ejemplo, comprador, es decir, un acreedor pide al juez que obligue al vendedor, es decir, al deudor, a firmar la escritura pendiente de un inmueble. Prueba de las obligaciones. En materia de obligaciones, la carga de la prueba es fundamental. El principio general establece que quien alega la existencia de una obligación debe probarla y quien alega su extinción o modificación debe probar esos hechos. Prueba de la existencia de la obligación corresponde al acreedor demostrar el título o causa que generó la obligación, contrato, ley, cuasi contrato, etcétera. El acreedor presenta un contrato de mutuo, préstamo o una letra de cambio o un cheque firmado por el deudor. Prueba del pago o extinción corresponde al deudor demostrar que ha cumplido la prestación o la obligación, sea
Ido por alguno de los modos previstos en la ley: pago, compensación, novación, remisión, etcétera. El deudor, ejemplo, el deudor presenta un recibo o finiquito emitido por el acreedor donde consta la recepción de la cantidad debida, cumpliendo así el artículo 1575 del Código Civil. Para este trabajo lo hemos realizado en base al texto de Ernesto González y el Código Civil. En cuanto a la parte del mapa conceptual de los efectos jurídicos y cómo se prueba la obligación, las obligaciones, efectos jurídicos o las consecuencias que producen los actos y hechos jurídicos. Ejemplo, un contrato de compraventa surte el efecto jurídico de transmitir la propiedad de una cosa. Pruebas de las obligaciones es el medio en el que la ley permite demostrar que una obligación existe. Ejemplo, la declaración de una parte es una prueba de la existencia de una obligación. Bueno, muchas gracias, estimado docente. Nuevamente, saludos cordiales, éxitos en sus funciones y actividades.